Un saludo, jóvenes. Este día vamos a estudiar lo que es el usufructo como uno de los derechos reales que regula el artículo 567. El contenido de esta primera intervención lo vamos a retomar hasta lo que es la constitución del usufructo, porque los derechos y obligaciones tanto del usufructuario como del constituyente y su extinción son prácticamente temas que abordarían bastante tiempo. Por lo tanto, he decidido hacerlo o partirlo en dos intervenciones. ¿Qué es el usufructo? Vamos a empezar definiendo lo que es el usufructo. Según Antonio Bodanovich, dice: es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro con tal que no se altere su sustancia. El artículo 769 de nuestro Código Civil abarca una mejor categoría en la definición cuando dice: el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. La diferencia entre una y otra definición es en que el artículo 769 nos habla de las obligaciones del usufructuario, la que es conservar la forma y sustancia de la cosa y la de restituir. En cambio, la definición doctrinaria no tiene prácticamente las obligaciones del usufructuario más que solo la alteración de la sustancia, que prácticamente es la conservación de la cosa. Continuamos. Elementos. El elemento subjetivo se encuentra regulado en el artículo 770, incisos primero. ¿A qué se refiere con los elementos? Bueno, los elementos es cómo está estructurado el derecho de usufructo. Cuando nos referimos al elemento subjetivo, se está refiriendo prácticamente a los sujetos. ¿Qué sujetos intervienen en el derecho real de usufructo? Pues básicamente son dos sujetos, de conformidad al artículo 770. Tenemos el usufructuario y tenemos, por supuesto, el nudo propietario. El usufructuario prácticamente es quien goza del derecho de usufructo, es decir, quien va a usar y usar de la cosa dada en usufructo. El nudo propietario, por supuesto, es quien tiene la propiedad de la cosa otorgada en usufructo. Así es como se dividen prácticamente los sujetos que intervienen en el usufructo. Pero también aparece otro sujeto que puede tener o no la calidad de usufructuario o la calidad de nudo propietario, y este es el constituyente. El constituyente no lo regula el artículo 770 de nuestro Código Civil, pero está de más decirlo que debe de intervenir para que se constituya el usufructo. ¿Quién es el constituyente en sí? Bueno, es la persona que constituye el usufructo. Y puede ocurrir que éste tenga la calidad de usufructuario o la calidad de nudo propietario. Pero también puede ocurrir que el constituyente sea una tercera persona independiente y muy diferente al usufructuario y al nudo propietario. Veámonos con un ejemplo.
tenemos a A, que es dueño de un inmueble. A desea dejar en usufructo ese inmueble por 10 años a B y se reserva la nuda propiedad. Este es el primer caso donde el constituyente tiene la calidad de nudo propietario. Pero también puede ocurrir que A, dueño del inmueble, constituya la nuda propiedad a favor de B y él se reserve el usufructo de por vida. A esto se le denomina también usufructo vitalicio. Entonces A, que es el constituyente, también tiene la calidad de usufructuario. Y en el tercer caso, A, quien es el constituyente, otorga un usufructo a favor de B y asimismo otorga la nuda propiedad a favor de C. En este caso, el tercer caso, el constituyente es un tercero ajeno a lo que ocurre en el usufructo o en la nuda propiedad. Está de más decir que el constituyente puede fijar las reglas que existan entre ellos en lo que dure el usufructo. Estos son los sujetos que pueden intervenir en el usufructo. Ahora, el otro elemento del usufructo es el elemento objetivo. ¿En qué consiste el elemento objetivo? Se refiere a la cosa. Bien, la cosa debe de tener ciertas características. Estas características las sacamos de la doctrina del autor Arturo Valencia Sea, de su libro de los derechos reales. ¿Cuáles son esas características? Bueno, tiene que tener una capacidad de producir reiteradamente su utilidad. Esto nos lleva a la misma o a la segunda característica, que son bienes no consumibles. Es decir, si la cosa es no consumible, entonces puede otorgarse en usufructo. ¿Qué cosas son las no consumibles? Nos vamos a la primera característica. Aquellas que producen reiteradamente su utilidad. La cosa también, dice acá, debe ser no fungible. ¿Qué se refiere a que sea no fungible? Es decir, que no tenga el mismo poder liberatorio, que no se pueda sustituir por otra cosa. A eso se está refiriendo cuando es no fungible. ¿Por qué no se puede sustituir por otra cosa? Bien, es simple. La sustitución de la cosa no está permitida en el usufructo, porque sustituir la cosa significaría que esta cosa ha pasado al dominio del usufructuario. Y como ustedes saben, el derecho real de usufructo no tiene nada que ver con el dominio. Es por eso que la característica de no fungible, es decir, no sustitución, debe de otorgarse siempre que se vaya a constituir un usufructo. Y luego nos da la otra característica, que debe ser corporal o incorporal. Bueno, con las cosas corporales no tenemos ningún problema, pero ¿cómo puede darse una cosa incorporal en usufructo? Esto claramente lo vamos a ver en lo que es el usufructo de acciones. Un accionista puede dar en usufructo las acciones para que pueda el usufructuario gozar de los derechos económicos.
Es decir, aquí prácticamente lo que está dando en usufructo son derechos. Y por eso es que se puede agregar al usufructo las cosas incorporales. Veamos la siguiente diapositiva. Las características del usufructo. Bien, en primer lugar es un derecho de goce. ¿Por qué es un derecho de goce? Pues simplemente lo decimos así porque la persona tiene derecho a disfrutar de los frutos. Más adelante vamos a ver que los frutos son civiles y naturales. Es un derecho de goce completo. ¿Por qué decimos que es un goce completo? Porque mientras esté en vigencia el usufructo, el propietario o el nudo propietario no puede disponer de estos frutos por ningún pacto, por supuesto. Porque esa es la característica esencial del usufructo, el goce completo de la cosa. Inclusive hay cláusulas que se pueden colocar en un arrendamiento que es muy parecido al usufructo, solo que es un derecho personal, en donde dice, mire, puede intervenir el arrendante para ver cómo lleva el arrendamiento el arrendatario. Y en este caso es un derecho de goce completo porque el nudo propietario no puede intervenir bajo ningún caso en los frutos o en la administración de la cosa, a menos, claro, por supuesto, que el usufructuario esté deteriorando la cosa o la esté perdiendo. En ese caso tiene derecho a solicitar las diligencias útiles de conservación, pero eso lo vamos a ver más que todo en los derechos y obligaciones del usufructuario como del nudo propietario. 3. Es una limitación al derecho de dominio. ¿Por qué es una limitación al derecho de dominio? Porque ustedes saben, el dominio tiene 3 facultades: la disposición, el disfrute de la cosa, y en el disfrute de la cosa tenemos lo que es el uso y el goce. Cuando hablamos de la disposición, esa siempre se reserva al nudo propietario. El nudo propietario puede disponer de la cosa con tal de que no afecte al usufructo, pero ya no tiene el derecho de disfrute, es decir, el uso y goce de la cosa se separan totalmente del nudo propietario. Así es que si el nudo propietario decide vender o transferir bajo cualquier otro título su derecho real de dominio, siempre lo va a hacer con la carga de que el nuevo comprador no pueda disfrutar de la cosa. Luego tenemos que es un derecho temporal. La temporalidad en el usufructo es la característica más especial del mismo, porque no pueden existir usufructos indeterminados, es decir, sin plazo alguno. El artículo 770, inciso segundo, nos indica esta situación. El usufructo se puede constituir por un tiempo. Inclusive, la ley permite que se constituya de por vida. ¿Qué vida? La vida del usufructuario. Y a esto es lo que llamamos usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio entonces va a durar toda la vida del usufructuario. Y así lo regula el artículo 774, inciso tercero. Cuando nos dice el usufructo constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera no podrá pasar de 30 años.
Pero todo el artículo 774, se refiere al tiempo que debe durar el usufructo. El usufructo vitalicio está regulado prácticamente en el inciso segundo del 774, que nos dice: cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. Es decir, la ley en el inciso segundo está haciendo una presunción. ¿Cuál es la presunción? Y vean, porque en este caso está presumiendo un plazo. Esta es una excepción a la característica del plazo, que el plazo debe ser expreso en cualquier instrumento. Es decir, no se puede presumir un plazo. Pero el inciso segundo le está diciendo: mire, si no se puso plazo, entonces se entiende que va a durar toda la vida del usufructuario. Ahora, si la ley presume que puede otorgarse un plazo de por vida, con mucho más razón, por el principio de libertad contractual, puede el constituyente otorgar el usufructo de por vida, es decir, vitalicio. Quiere decir que el usufructo vitalicio puede darse de dos formas: de forma expresa, cuando lo determina el usufructo, y de forma tácita, cuando no lo determina y no determina plazo. No hay plazo, entonces implica que es vitalicio. Ahora, el inciso tercero se está refiriendo prácticamente a las personas jurídicas. En las personas jurídicas no se puede dar la presunción de que va a durar toda la vida, sino que la presunción que establece para las personas jurídicas es de 30 años, lo cual es suficiente o es un plazo razonable que la ley ha impuesto para el usufructo. Otros artículos que están relacionados en relación al tiempo es el artículo 807. ¿Qué nos dice el 807? El 807 nos dice: el usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o evento de la condición prefijados para su terminación. Quiere decir que el plazo del usufructo puede ser constituido o también puede generarse bajo una condición. Son dos cláusulas que pueden permitirse en la constitución del usufructo, es decir, por un plazo o por una condición. ¿Cuándo es que se va a terminar el usufructo? Bueno, cuando se cumpla con la condición. Es lo que se denomina el 807 la condición resolutoria. Eso está regulando. Porque llegado el evento, entonces termina o se resuelve el usufructo. Bien, ¿cómo vamos a contabilizar el tiempo del usufructo? Este se encuentra regulado en el 808. Dice: en la duración legal del usufructo se cuenta aún el tiempo en que el usufructuario no ha gozado de él por ignorancia o despojo o cualquier otra causa. Es decir, una vez que el constituyente ha otorgado el usufructo, desde este momento comienza a correr el plazo. Sin importar, fíjense bien, que exista una aprehensión material. No ocurre lo mismo en los contratos. Recuerden, fíjense que en los contratos, cuando una de las partes no entrega la cosa que era objeto del contrato, no hay aprehensión material y por lo tanto hay un incumplimiento.
Pero el 808 nos dice, mire, la aprehensión material no importa para contar el plazo. Si el usufructuario pasó un año sin disfrutar el derecho del usufructo, es su problema, porque el plazo se va a contabilizar desde el momento en que se ha constituido el usufructo, es decir, desde el momento en que se ha celebrado el instrumento público o el documento correspondiente. Es así como se va a contabilizar el usufructo. Veamos la siguiente característica. Es un derecho intransmisible. Bueno, como nosotros ya habíamos advertido, cuando se constituye un usufructo, hay un derecho de propiedad para el nudo propietario y el derecho del usufructo para el usufructuario. El artículo 776 nos dice claramente, el inciso segundo, el usufructo es intransmisible por testamento o intestato. ¿Qué significa esto? Que si el usufructuario llega a fallecer, ese usufructo que tiene a favor de sus herederos no se transmite. Los herederos no pueden adquirir el usufructo, como por ejemplo cuando se hace un usufructo vitalicio. No significa entonces que al morir el usufructuario los herederos van a heredar el usufructo, sino que termina y se consolida la nuda propiedad con el usufructo. ¿Cuál es la excepción? La del artículo 809, inciso segundo. Dice, por la muerte del usufructuario, salvo que se haya constituido por tiempo fijo y a título oneroso. ¿En qué consiste esta excepción? Aquí estamos hablando siempre de la transmisión. Bien, tenemos que el usufructo dura 10 años y el usufructuario fallece. Pero el usufructuario prácticamente solo pasó 6 meses en ejerciendo el usufructo. Estos 9 años y 6 meses sí pueden transmitirse a los herederos. Esa es la excepción. En este caso, los herederos adquieren el usufructo porque adquieren el tiempo. Se les transmite el tiempo que van a disfrutar del usufructo. Muy bien, pero ¿desde cuándo entonces es que los herederos pueden disfrutar del usufructo? Bien, en este caso vamos a tener que decir que el usufructo debe disfrutarse para los herederos desde que se haga la delación. ¿Qué es la delación? El llamamiento que hace la ley a los herederos para que acepten o repudien una herencia. ¿Por qué decimos esto? No es necesario entonces que los herederos acepten la herencia del difunto, del usufructuario, para que puedan ejercitar el derecho del usufructo. ¿Por qué? Porque la ley simplemente solicita la delación. En este caso, esto lo vamos a ver más adelante. Hay un artículo que habla prácticamente de los herederos, pero está en el apartado de los derechos y obligaciones. Pero aquí ya lo adelantamos un poco. Otra característica es que el usufructo es un derecho sobre cosa ajena, tal como lo dice el artículo 770, inciso primero, o no lo dice de forma clara, pero
se entiende que al existir dos derechos coexistentes, la propiedad le pertenece a una persona diferente del usufructuario. Y es por ende que la cosa es ajena. Es decir, que no le pertenece al usufructuario. Por último, la otra característica es que es un derecho real. ¿En qué consiste que sea un derecho real? ¿O cuáles son prácticamente las implicaciones de que sea un derecho real? Ustedes, o más bien dicho nosotros, ya lo estudiamos. El derecho real otorga las facultades de ¿qué? De perseguir la cosa en manos de quien se encuentre. Es decir, que si el usufructuario pierde la cosa, él puede perseguirla en manos de terceros. O inclusive si el usufructuario pierde el uso y goce, por supuesto, de la cosa en relación al propietario, también puede solicitar su restitución. La única forma de perder el uso y goce de la cosa es si éste no otorga la caución y el inventario que la ley le impone. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la implicación, recuerden, que tiene el derecho de persecución sobre la cosa. Y no sobre el derecho, sino que es sobre la cosa. No es un derecho personal. Y por otra parte, por supuesto, tiene un derecho de preferencia frente a los demás acreedores. A este se le va a pagar con anticipación a los demás.